El protagonista de nuestra sección Genialidades Memorables hoy es un combativo político y sindicalista español. Se llama Juan Manuel Sánchez Gordillo. Gordillo es diputado regional, también es alcalde de Marinaleda, un pequeño pueblo de la provincia de Sevilla, en el sur de España. Acaba de alcanzar la fama mundial con su empeño de redistribuir la riqueza y ayudar a los pobres. ¿Cómo? Asaltando supermercados. Capitaneados por Gordillo, las huestes del Sindicato Andaluz de Trabajadores se llevaban sin pagar carros llenos de comida que luego entregaban a organizaciones no gubernamentales locales y a beneficencias. Algunas de ellas, por cierto, no aceptaron la mercancía porque era robada. Escuchen a este pintoresco Robin Hood español que dice defender a las víctimas de la crisis económica. Oigan. Vamos a seguir ocupando fincas, vamos a seguir ocupando grandes superficies cuando lo veamos oportuno. Claro, con acciones de sorpresa para que no nos llegue la policía antes que nosotros, y bancos, porque los bancos son los culpables de esta crisis. Sánchez Gordillo ha decidido acabar con el capitalismo. Es decir, él no cree en esto de los mercados, y él simplemente cree que es bueno ir a un supermercado, sacar de allí la comida y regalársela a los pobres. Pero su cruzada no ha conmovido a los españoles, quienes no viven en el bosque de Sherwood, sino en un estado de derecho, y le reprochan que se escude en su inmunidad parlamentaria para incitar lo que en efecto es un robo. Y no han faltado las bromas, los chistes con él en las redes sociales, desde donde le enviaban listas con encargos para el próximo asalto, ya fuera shampoo, un buen bistec o pizzas congeladas. Era en broma, pero en el fondo detrás de eso hay una situación dramática, que es la que se está viviendo en España hoy en día y de la cual este populista se está aprovechando. Esta fue nuestra genialidad memorable de la semana. Si usted encuentra alguna genialidad memorable, es decir, alguna tontería dicha por algún poderoso, por favor envíemela a través de Twitter, @MoisésNaim. La crisis y las políticas de ajuste, los recortes presupuestarios al gasto público están provocando en toda Europa un importante malestar social. Y como suele pasar siempre en estas etapas de turbulencia, hay quienes intentan sacar partido, abusar, aprovechar de este descontento. Es el caso de los partidos de extrema derecha, que están agitando los peores sentimientos contra los inmigrantes, sentimientos de divisiones sociales, etc. Utilizan mensajes racistas, populistas, son terribles simplificadores, simplifican realidades complejas para tomar provecho y en el fondo buscar beneficios propios. Nuestro corresponsal en Europa, Carlos de Vega, nos cuenta los detalles de esta tendencia, esta preocupante tendencia que está pasando en muchos países de Europa. Miren esto. Todo parece estar en paz en este palacio a una media hora de Berlín, pero durante la Segunda Guerra Mundial esto fue una casa de huéspedes de las SS. Y aquí pasaron cosas. El 20 de enero de 1942, 15 altos cargos del nazismo y de las SS se juntaron aquí para firmar lo que se vino a llamar la solución final. Es un documento muy extenso en el que se explica con todo lujo de detalles cómo llevar a cabo el exterminio del pueblo judío. Bueno, ¿y por qué hemos venido hasta aquí? Porque hoy este palacete es un centro de memoria histórica. No solamente estudian lo que sucedió y por qué sucedió, sino que también analizan muy en profundidad todos los fenómenos de extrema derecha que se están multiplicando por Europa. Si son tan graves, cuáles son las razones, cómo evitar que esto siga pasando. Elke Grifleski es una de las investigadoras. Dice que estudiar aquí, en Wannsee, el nazismo es un lujo, porque es la prueba de su derrota. El espacio está reconquistado. Este es el documento de la solución final. Hoy es historia, aunque no tanto. Los neonazis se extienden por Europa. El elemento de la economía es importante, pero no es la única. Yo creo que es esencial, si nos fijamos en movimientos de la derecha, ellos tratan de dar explicaciones simples a contextos complicados. Vivimos en un mundo globalizado, muchos contextos se han hecho más complicados para la gente, digamos, simple, no en un contexto arrogante, pero la gente que no está involucrada en estos contextos. Y entonces los grupos de la ultraderecha ofrecen muy fáciles respuestas. La situación es muy diferente en distintos países europeos. Quizás ahora mismo el movimiento más peligroso, el que nos debe dar más miedo, es el de Hungría. Esto es lo que sucede en Hungría. Poco a poco se está recuperando la imagen de Niklas Horthy, el dictador que se alió con Hitler y envió a 450.000 judíos húngaros a los campos de Auschwitz.
Hoy los neonazis lo presentan como un patriota que aceptó a Hitler solo para lograr una gran Hungría, que incluiría parte de Rumanía. Las protestas están dividiendo a los húngaros. El gobierno, de hecho, está permitiendo que el nazismo y el antisemitismo crezcan y se está extendiendo entre la gente. Eso me da mucho miedo. Pero ¿por qué esta ideología violenta y que ha sido un fracaso en la historia vuelve? El hecho de que jóvenes se agarran a estos movimientos sabiendo aún de la historia, ellos no han vivido ese tiempo. O sea, es algo que ellos no realmente pueden imaginarse. Gryzlewski ve en los movimientos europeos similitudes, respuesta a la crisis económica, nacionalismo, miedo al extranjero, pero también diferencias. El amanecer dorado de Grecia discrimina abiertamente al inmigrante, a los homosexuales, es violento. Fíjense en esta escena, la reacción de su líder en un debate en televisión. La Francia de Marine Le Pen juega a ser un partido serio, educado. En la rica Finlandia u Holanda son además antieuropeos. ¿Gobiernan? No. De hecho, en Holanda han sido un fracaso electoral, pero son la tercera fuerza política en varios países europeos. ¿Pueden llegar a gobernar? Gryzlewski cree que tampoco es posible. Yo no creo que estos grupos van a aumentar, digamos, aumentar en un sentido que realmente tengan influencia a la democracia. En la trastienda de toda la crisis que está sufriendo Europa ahora mismo, hay un riesgo real de desintegración. Tenga por seguro que si eso se produjese, los movimientos de extrema derecha ganarían mucho más poder. Right-wing extremists. ¿Y qué sucede en el país donde se originó todo, Alemania? Irmela es una profesora jubilada. Dedica 36 horas a la semana a esto que ven, remover grafitis y mensajes nazis de las calles de Berlín. Siguen aquí. Uno de los grupos de ultraderecha está acusado de haber asesinado a 10 inmigrantes en los últimos años. Su partido, el NPD, quiere presentarse a las próximas elecciones. Irmela comenzó su misión hace 25 años. Ha destrozado 90.000 muestras nazis. Alemania sigue teniendo trabajo por hacer. An deutschen Wesen soll die Welt genesen. El mundo debe salvarse por los alemanes. Y eso yo creo es una postura completamente falsa y también históricamente incorrecta. Esto es lo que intenta este centro de la conferencia de Wannsee. Recordar para no olvidar, recordar para evitar que vuelva a pasar lo mismo. En Wannsee, Carlos de Vega para Efecto Naim. Es así, el auge de los partidos de extrema derecha en Europa está despertando los peores fantasmas del pasado de ese continente, fantasmas que creíamos superados, enterrados, desaparecidos, pero ahí está. Bastó una crisis económica para que volvieran a aparecer en la superficie. Ojalá sean contenidos y eventualmente eliminados. Gracias, Carlos de Vega, por este importante reportaje. Y ahora, para cerrar el programa de hoy, les voy a hablar de los muchos idiomas que se hablan en los Estados Unidos. Este es un país fundado por inmigrantes. A lo largo de los 2 últimos siglos, los recién llegados dejaban sus idiomas de origen para adoptar el inglés como única lengua de comunicación. Sin embargo, según los expertos, el bilingüismo, esto de hablar tanto el idioma del país de origen como el del nuevo país, el inglés, nunca se ha mantenido más allá de la tercera generación. Hablaban 2 idiomas quienes llegaban, hablaban 2 idiomas sus hijos, pero después la tercera generación solo hablaba inglés. Sin embargo, esto está cambiando. Este país, Estados Unidos, es mucho más diverso en los idiomas que utiliza de lo que parece. 8 de cada 10 estadounidenses mayores de 5 años hablan solo inglés en casa, pero 2 de cada 10 también emplean una lengua distinta. Estos son los datos del último censo. ¿Cuántos idiomas se hablan en los Estados Unidos? ¿Cuáles son los más comunes? Miren estos datos, serán muy sorprendentes.
Y hasta aquí el programa de hoy. Ojalá les haya interesado. Nos vemos la semana entrante.